Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Álvaro Vargas Llosa, reconocido periodista, escritor y conferencista. Es una de las máximas autoridades en la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa. Es Senior Fellow del Independent Institute. Álvaro ha sido reconocido y galardonado en diversas geografías y espacios por su incansable lucha por la libertad. Álvaro Vargas Llosa, bienvenido a Razón de Estado. América Latina tiene una relación incestuosa y conflictiva con la democracia republicana, con el Estado de Derecho, con el libre mercado y con la libertad. ¿Por qué estos valores que al principio y al final son los que desarrollan naciones no terminan de consolidarse en nuestros países? Hay momentos en los que se ve y se siente que la democracia avanza en América Latina, pero tropieza y se cae con demasiada facilidad. ¿Por qué? Yo creo, Dionisio, que hay causas históricas y causas recientes. Creo que tuvimos un trágico siglo XIX. Es un siglo donde se perdió la gran oportunidad de crear repúblicas dignas de ese nombre, es decir, de sistemas republicanos, de instituciones republicanas que pudieran darle a estos países lo que no habían tenido, obviamente, en la etapa de la colonia y lo que todavía no terminan de tener. Si hubiéramos tenido un siglo XIX muy distinto, hubiéramos podido en el siglo XX y ahora en el siglo XXI construir sociedades desarrolladas. Creo que este es un grave problema. Hubo excepciones, Chile, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, y por eso esos países hoy día andan bastante mejor desde el punto de vista institucional. Luego, por otro lado, creo que tuvimos un problema gravísimo y es que surgió el virus del populismo en el siglo XX en América Latina, en algunos países más que en otros. Pero si introduces ese elemento sobre la base de lo que acabo de decir, una vida republicana que después de la independencia no se terminó de institucionalizar y se, digamos, agrava todo ese marco, todo ese contexto con el surgimiento del populismo, evidentemente la precariedad de las instituciones que hemos heredado tiene muchísimo que ver con todo aquello. Nada de lo cual quita que hemos desperdiciado de una manera, a mi modo de ver, trágica, e incluso, digamos, criminal, podríamos decir, las muchas oportunidades que hemos tenido en décadas recientes de construir instituciones y repúblicas dignas de ese nombre y las hemos desperdiciado por corrupción, por frivolidad y por miradas digamos, de muy corto plazo. Sí. Álvaro, en esta tribuna sostenemos que América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero que nuestro verdadero problema es político. Es nuestro subdesarrollo político lo que realmente nos mantiene pobres y atrasados, y tú ya describías algunos de los síntomas. Estos síntomas o las causas de ese subdesarrollo pues son eso, la falta de evolución cultural, la corrupción, la ausencia de instituciones que ofrezcan las garantías y las certezas que el desarrollo necesita. Esos síntomas incluyen élites distraídas, de lo cual tú has hablado bastante a través de tu vida, ciudadanos ausentes y la llegada de los peores de la sociedad a la política. ¿Cómo se cura esto? A ver, yo creo que tienes toda la razón del mundo. Hay un problema esencial que es político. Yo siempre digo, si nosotros lleváramos a varios miles de ciudadanos y los instaláramos en una isla en el fin del mundo y les dijéramos lo único que les vamos a dar en esta isla es un Estado de Derecho, un marco político de Estado de Derecho, pero nada más, y volviéramos 15 años después, nos encontraríamos una economía de mercado. Desde luego encontraríamos también un marco de instituciones representativas y de instituciones republicanas, pero nos encontraríamos una economía de mercado, porque en ese sistema político libre y en ese sistema de respeto al individuo, naturalmente se formaría una economía de mercado, con lo cual, digamos, reincido en la idea original y en la premisa de tu pregunta. Tenemos un problema político del que se derivan los demás problemas, incluido el económico. Creo que esto tiene que ver con un tema cultural, un tema educativo, pero también un tema de liderazgo, Dionisio. Hay la gran pregunta, que es un poco la discusión entre el huevo y la gallina, de si primero vienen las digamos, instituciones o si primero viene, digamos, la cultura y que gracias a un cambio cultural se construyen buenas instituciones. Hay ejemplos de ambos casos. Hay ejemplos de países donde se crearon instituciones sin que terminara de haber una evolución cultural y luego la evolución cultural las consolidó, y hay ejemplos de lo contrario donde la evolución cultural produjo las instituciones. Para eso se necesita un gran liderazgo político y hemos tenido un liderazgo político de una enorme mediocridad en América Latina. Si uno mira para atrás, hubo momentos históricos, pero muy antiguos. Por ejemplo,
la famosa generación que creó la prosperidad de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, o incluso una generación que hizo algo parecido en Chile, pero estamos hablando de casos muy excepcionales y en épocas contemporáneas, desde luego, un liderazgo mediocre universal. Claro. No, y al paso que vamos, nos vamos a quedar sin los huevos y sin las gallinas. Álvaro, América Latina ya tenía problemas graves antes de la pandemia. El COVID de los chinos aceleró y profundizó nuestras desgracias. En promedio, las economías latinoamericanas han caído casi un 8%, y la CEPAL calcula que hay un retroceso de 12 años en niveles de pobreza y 20 en pobreza extrema. Las clases medias, que son la fuente de estabilidad política en las naciones, están siendo devastadas, una causa más que se suma a la amenaza populista. Ya se escucha a analistas y economistas serios hablar de otra década perdida para América Latina. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que en cierta forma sí, Dionisio. Es decir, hay diferencias entre países, desde luego no todos están en la misma condición, pero en cierta forma se puede hablar de una década por lo menos desperdiciada. Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? En gran parte porque nosotros no supimos hacerle frente a la secuela de la crisis financiera de hace una década. Fue una digamos, tragedia, si quieres, de contexto internacional, pero nosotros no supimos hacerle frente con reformas profundas. Y luego vino la pandemia, frente a la cual no solamente han quedado desnudadas nuestras tremendas ineficiencias, sino también frente a la cual hemos tenido una enorme falta de capacidad y de liderazgo, que todavía estamos padeciendo. Entonces, si uno mira, digamos, con una perspectiva de 10 años, no hay ninguna duda que hemos perdido mucho tiempo. ¿Qué tragedia fue? Algunos incidimos en aquel momento en este tema, Dionisio, que durante la bonanza de los commodities entre, digamos, 2003 y 2011, 2012, en lugar de simplemente vivir de la renta fiscal que suponía ese ingreso de los commodities a través de las exportaciones y el dinero que ingresaba, no hicimos las reformas que debimos haber hecho, porque si las hubiéramos hecho, hoy estaríamos muchísimo mejor preparados para enfrentar no solamente la pandemia, sino la post-pandemia. Por eso creo efectivamente que estamos hablando de una década por lo menos desperdiciada y quizá perdida. Sí. Álvaro, eres peruano, has luchado toda tu vida por la libertad y la democracia del Perú y de América Latina. Desde la llegada de Alberto Fujimori al poder en 1990 en el Perú, y él estuvo 10 años en el poder, han pasado 6 presidentes. Todos, incluyendo a Fujimori, están en la cárcel, fueron imputados o son perseguidos, y por buenas razones. En los últimos 4 años, Perú ha tenido 4 presidentes, incluyendo a Sagasti, el actual. En pocos días, la democracia peruana estará de nuevo ante las urnas de la historia y tendrá que elegir entre la hija del dictador Fujimori, ella ha tenido sus propios problemas con la justicia, y un candidato marxista-leninista, socio del castrismo cubano y del chavismo venezolano. Un candidato con un manual y una agenda para hacer del Perú lo que esas ideas hicieron con Venezuela. ¿Qué te dice este escenario de la política en el Perú, que no es muy distinta a la de la mayor parte de América Latina? ¿Qué puede pasar en el Perú con estas opciones? ¿Cuál es la menos mala? ¿Quién ganará? Mira, Dionisio, hemos tenido muchos peruanos que tomar una decisión tremendamente difícil. En mi caso y en el de muchas otras personas, estamos hablando de adversarios del fujimorismo desde hace prácticamente 30 años, de manera que comprenderás lo difícil que ha sido esta decisión, pero no hay ninguna duda que a pesar de todo lo que has mencionado, hay hoy día una obligación moral de votar por Keiko Fujimori, creo yo, y de frenar un proyecto que sería un proyecto totalitario, desde el punto de vista político totalitario y desde el punto de vista económico absolutamente devastador, porque están proponiendo un modelo que está prácticamente calcado del socialismo del siglo XXI, es decir, un modelo que retrocedería al Perú 50 años. Con Keiko Fujimori la esperanza es la siguiente: ella ha hecho acto de contrición, ha pedido perdón, ha reconocido los graves errores del pasado y ha hecho un compromiso reiterado de respeto al marco constitucional, a los límites del periodo presidencial, a la independencia del Poder Judicial, y se ha comprometido con personas que no tienen nada que ver con el fujimorismo a llevar a cabo un gobierno estrictamente limitado por el marco legal y el marco jurídico. Tenemos la esperanza muchos de que si es así, si ella gana las elecciones y cumple ese compromiso, no solamente habremos detenido la amenaza totalitaria, populista totalitaria, sino que también
habremos creado las condiciones para quizá iniciar algunas de estas reformas que son necesarias. Pero en cualquier caso, como reflexión, desde luego, te dice mucho que el Perú haya llegado a una situación como esta, te dice mucho con respecto a lo que ha sido el fracaso de toda la etapa democrática, desde la recuperación de la democracia a finales del año 2000. Una vez más, la incapacidad y la ceguera de la clase dirigente para construir instituciones republicanas. Ya. Álvaro, el 11 de abril pasado los peruanos fueron a las urnas a escoger entre 18 candidatos presidenciales, un claro síntoma de subdesarrollo político, tan común en América Latina. En primer lugar, como decías, quedó Pedro Castillo con casi 19%, casi empatado con los votos nulos y en blanco. Y en segundo lugar quedó Keiko Fujimori con 13.4%. Había mejores opciones, pero los pueblos están hartos de la política y no confían en nadie. ¿Cómo se puede rescatar la política en América Latina? ¿Qué debemos hacer para motivar a los mejores de la sociedad para que participen y para que se preparen para la administración pública, para gobernarnos con mejores resultados, sobre todo para preservar la democracia, el Estado de Derecho y la esperanza de bienestar de los pueblos? Creo que este es el gran problema, Dionisio. Los mejores no quieren intervenir. Los jóvenes hoy día y sobre todo los mejores tienen una especie de aversión a la vida política perfectamente comprensible. La asocian, digamos, con los peores males de nuestra vida pública, de nuestra vida social, y entonces quieren alejarse de ella. Y el resultado de eso, ¿cuál es? El resultado es que entonces le dejan el terreno completamente libre a los peores, y eso es exactamente lo que hemos visto en las últimas generaciones. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas. Los empresarios deben empezar a participar también en la vida cívica. Tú eres un ejemplo muy raro, muy excepcional en América Latina, Dionisio, pero hay que tener más gente como tú que esté haciendo eso, que esté creando think tanks, que esté creando instituciones, organizaciones cívicas que canalicen la posibilidad de participación de gente de talento en la vida cívica, en la vida pública. En el campo de la educación tenemos que empezar a instalar un poco la idea de que la educación no solamente debe servir, y por supuesto eso es importantísimo, para construir a los futuros ingenieros, sino del futuro, digamos, del porvenir, sino también para crear ciudadanos participativos y activos. Participar como ciudadano no significa ir a votar cada 4 o 5 años, significa hacer del servicio cívico una especie como de mandato diario, de mandato cotidiano. Y para eso nuestra clase empresarial, nuestra clase dirigente, nuestra clase intelectual, todos deben en cierta forma contribuir. Álvaro, en 2018, Latino Barómetro registró que apenas el 48% de latinoamericanos apoyaba la democracia. Aquel fue el peor indicador desde 2001. Con la pandemia se especula que este dato es hoy mucho peor. Con todos sus defectos, vacíos y decadencias, peligran las democracias de América Latina. En ese modelo de democracia de fachada, manejada por la corrupción y la incompetencia, lo que asesina la verdadera democracia. ¿Cómo se corrigen estos males tan graves? Yo creo que esa es la gran tragedia. La gente confunde los malos gobiernos con el sistema democrático y el sistema republicano, y tendríamos que lograr que hagan una diferenciación, de manera que lo que castiguen sea a los gobiernos, pero no al propio sistema democrático, que es de lo mejor que tenemos. No hay comparación entre las dictaduras que hemos tenido, ya sean dictaduras militares de derecha o las dictaduras del socialismo del siglo XXI por un lado, y las democracias mediocres por otro lado. Una democracia es siempre infinitamente mejor porque permite corregir los errores y además porque permite un grado de libertad que los otros regímenes nunca permiten. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es una serie de reformas, la gran reforma del Estado, la gran reforma de la participación ciudadana y sobre todo mantener una independencia estricta del Poder Judicial. La politización de nuestro sistema jurisdiccional, yo creo que ha contribuido en cierta forma a deslegitimar a ojos de muchos ciudadanos la idea de que la democracia es un mejor sistema que las alternativas. Álvaro, desde los 90 el populismo de izquierda en América Latina, o el socialismo del siglo XXI como lo bautizaron, se convirtió en ese virus que tú describías hace un rato y ha destruido y ha hecho más daño que 4 pandemias juntas. Cuba desde antes, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, hasta que salieron de Correa, y ahora México corren peligro. Perú, Colombia y el resto de Centroamérica van por ahí. ¿Cuándo se ha logrado sacar por un momento del poder a los populistas, como es el caso de Macri en Argentina o Temer en Brasil, encuentran un entorno tan crítico
que les resulta prácticamente imposible reencauzar a un país en 4 o 6 años. Pareciera que el presidente electo en Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrentará con la misma historia después del desastre que el correísmo dejó en su país. ¿Cómo atender el desastre social y económico del populismo en un tiempo lo suficientemente rápido para generar resultados sensibles y favorables para que la población vuelva a confiar en una opción liberal en las siguientes elecciones, una opción liberal de verdad, no esos farsantes que se dicen de derecha, pero que realmente son delincuentes? Yo creo que la única manera es cuando se crea la oportunidad haciendo las reformas de inmediato y simultáneamente. Simultáneamente significa todas las reformas que sea posible hacer simultáneamente. Creo que si tú dejas pasar demasiado tiempo durante el cual simplemente te limitas a gestionar la herencia, entonces vas a fracasar y vas a dar tiempo a que se reorganicen los adversarios populistas de estos gobiernos y eventualmente frustren ese periodo o esa experiencia. Creo que por eso va a ser muy importante lo que ocurra con Guillermo Lasso en Ecuador. Hay una esperanza que yo comparto de que Guillermo Lasso haga esas reformas. Desde luego el escenario no es fácil, no tiene mayoría parlamentaria, hay una oposición populista movida por Correa y su gente que va a ser temible, pero en todo caso Guillermo Lasso es un hombre que tiene las ideas sumamente claras y yo creo que la voluntad de llevar a cabo reformas. Si la experiencia de Guillermo Lasso es exitosa, si la experiencia de Dionisio de la calle Pou en Uruguay, que va razonablemente bien, es exitosa y empezamos a mostrarle a la gente de América Latina que hay una vía alternativa, quizá vamos a empezar a ver al liberalismo recuperar lozanía, vitalidad, energía y sobre todo capacidad de atracción hacia las nuevas generaciones. Sí. No, viendo lo que sucede en Colombia y los peligros que el mismo Brasil está corriendo, Paraguay y Ecuador realmente terminan siendo la esperanza en América Latina. Álvaro, hemos visto que el populismo de izquierda tiende a echar raíces en aquellos estados donde existe un recurso estratégico que permita financiar las políticas clientelares de repartición hasta que se acaban los ahorros, la riqueza y los recursos. A la libertad, la democracia y el Estado de Derecho les cuesta arraigarse y ganar seguidores comprometidos. ¿Por qué? Yo creo que eso es muy importante. Es decir, el periodo, digamos, de la bonanza de los commodities fue una especie como de bendición caída del cielo para los gobiernos de la extrema izquierda populista de América Latina. Hugo Chávez llegó al poder con el precio del barril de petróleo a $8 y se disparó a $100. Imagínate lo que eso significó. Eso le dio muchísimos años de oxígeno para crear una clientela, digamos, subvencionada que le permitió a ese régimen durar muchos años hasta que luego empezó ya el desgaste, pero para entonces estaban muy consolidados políticamente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Es decir, hay que entender que tenemos que abandonar, digamos, esa dependencia de los commodities, lo que no significa que está mal tener materias primas. Hay países fantásticos como Noruega, como Australia, como el propio Estados Unidos, que tienen muchas materias primas y las explotan maravillosamente bien. No estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que tenemos en América Latina que dejar, digamos, esta actitud tan cómoda de simplemente sentarse a esperar que haya un contexto internacional de precios altos para los commodities, porque entonces lo que hacemos es frustramos las experiencias cuando no hay esos precios de los commodities y cuando sí los hay, lo que hacemos es vivir una ilusión, una burbuja, algo que no tiene un sustento real. Para recuperar la fe en nuestros valores y en nuestras ideas necesitamos hacer unas reformas independientemente de lo que sean los precios de nuestros productos de exportación en el mercado internacional. Claro, y administrar bien los recursos que los países tienen para que al final pues, generen desarrollo y bienestar para su gente. Álvaro, en los 60 segundos que nos quedan, si tuvieras que encontrarlas, ¿hay razones y espacio para estar optimistas por el futuro de América Latina? O puesto de otra forma, ¿qué debemos hacer para rescatar la ilusión por la América Latina? Yo no tengo ninguna duda que hay esperanza, Dionisio. Yo no voy a perder la esperanza nunca. Esto es algo que es muy importante tener. Yo creo que hay mucha gente haciendo lo que estás haciendo tú y la hay en casi todos los países de la región. Conozco a muchas de estas personas, tengo vinculación con ellas, hago actividades con ellas y ahí está mi esperanza. Hay mucha gente que tiene una lucidez muy clara con respecto a lo que hay que hacer. Lo que tenemos es que ser insistentes, perseverantes y persuasivos. Ya. Y sin duda alguna parece también que quien debe rescatarse a sí mismo es el ciudadano y con él rescatar los valores de la libertad y el respeto a la norma jurídica.
Podemos tener malos gobiernos, pero mientras tengamos la oportunidad de cambiarlos a través de elecciones libres, hay esperanza. Álvaro, muchas gracias. Como siempre, un privilegio escucharte. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.